Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que Él nos guíe en esta hora, digamos, para poder expresar no lo que esté en mi mente, sino lo que el Señor quiere expresar, dar a conocer. Y entonces vamos a pedirle a Él que nos ayude y que nos guíe por estos breves momentos en que vamos a compartir la palabra del Señor. Él quiere que su palabra sea conocida y, como dice la Escritura, Él desea que su palabra corra y sea glorificada, para que Él reciba gloria. ¿Ya? Hay una profecía que dice que el conocimiento de Dios llenará toda la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, por unos breves momentos voy a cerrar mis ojos y vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, como acabo de decir, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, del conocimiento de Dios, y también será llena de tu gloria, Señor. Guíanos, Padre, guía mis labios, pon tú los pensamientos que quieras tú expresar y que tu palabra corra, Señor, y los que han de oír, tú bendigas y circuncides, unjas cada oído que ha de oír y circuncides y bendigas cada corazón, Padre. Pido estas cosas en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Bueno, entonces vamos a leer una porción de la Escritura acá en el libro de Sofonías. Ya Sofonías fue un profeta, ¿cierto? Entiendo un profeta menor, si es que no estoy equivocado, pero el tema de Sofonías es la ira de Dios o la ira de un Dios de amor. Pero también él habla de el día del Señor, ya el día del Señor que estamos a punto, pero a punto de que el mundo conozca lo que es el día del Señor. Entonces, leo en el libro de Sofonías, el capítulo 2, y voy a leer los primeros 14 versículos. Y también quisiera leer una porción del libro de Jueces, no sé si ahora un rato más, para hablar un poco acerca de el gran Sansón, que él murió, digamos, él murió en la ciudad de Gaza, porque de eso vamos a hablar por unos momentos también. Entonces leo en el nombre de Jesucristo en Sofonías capítulo 2. Congregaos y meditad. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que nos congreguemos y que meditemos. Dice, oh nación sin pudor. Se está dirigiendo a una nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto, porque esto es un decreto, Dios tiene un decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Él quiere entonces que se congreguen estos pueblos que vamos a mencionar más abajo y mediten. Entonces dice así también, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, todos los humildes de la tierra, dice, buscad a Jehová. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, mansedumbre. Y dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, es decir, todo aquel, cierto, que dobla, humilla su corazón al Señor, cierto, entonces, y busca la justicia y busca la mansedumbre, yo creo que Dios lo va a considerar en este tiempo tan tremendo que está sobre ya la tierra. Dice, y aquí viene la profecía, porque Gaza será desamparada. Y y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los ceteseos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán
tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia. Si hay algo que Dios aborrece es la soberbia. Bueno, dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Cierto? La soberbia, esto dice les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Bueno, que Dios bendiga su palabra, y por unos momentos vamos a estar compartiendo algunos puntos sobre, por ejemplo, cómo Israel, realmente todo estudiante de la Biblia, ¿cierto? Todo cristiano sabe que Israel es el reloj de Dios. Y como dijo el hermano Branham, ¿cierto? El profeta de esta última edad que Dios envió para esta última edad, dijo él: si usted quiere saber en qué día está viviendo, mire en dónde están los judíos, ¿ya? Y la verdad que los judíos, el 7 de mayo de 1946, ellos se establecieron como una nación luego de 2500 años, ya, porque ellos fueron tomados, ¿cierto?, por Nabucodonosor, ¿cierto?, y también fueron deportados y volvieron por un breve tiempo a su tierra, pero después también vino Tito el año 70, y allí los judíos fueron esparcidos por todas las naciones, y el templo que edificó Salomón fue quemado. Entonces, pero ese mismo año, el 7 de mayo de 1946, el ángel del Señor vino al hermano William Branham, ¿cierto?, para darle un mensaje a su pueblo gentil, porque no se olviden, Israel es el pueblo de Dios, pero de los gentiles, ¿cierto?, él saca una novia es su iglesia, ¿ya? Y bueno, por cierto que la iglesia también está constituida por las diferentes nacionalidades, por, ¿cierto?, las diferentes naciones bajo el cielo. Pero repito que Israel es el pueblo de Dios, ¿ya? Es el pueblo de Dios y es el reloj de Dios. Y los gentiles nosotros somos la iglesia del Dios viviente.
Y la iglesia del Dios viviente, nosotros en el mensaje la llamamos la novia de Jesucristo, porque ella debe ser como una novia. Pero la verdad que una novia tiene un tiempo de novia, pero luego se convierte en la esposa del Señor Jesucristo, porque llega a ser una sola cosa con Él. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14, ¿cierto? Dijo, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. Entonces, eso habló al respecto a su iglesia. Entonces, y nosotros queremos ver un poco, porque queremos ver en el reloj de Dios, queremos vigilar un poco lo que está sucediendo, ¿cierto? Ahora mismo en Israel, cómo esta brutal agresión, digamos, y matanza que hizo este grupo islámico, ¿cierto? Hamas, en contra de los moradores de Israel, los ciudadanos, no del ejército, sino de ciudadanos, personas que no constituyen parte del ejército, pero bueno, fueron ultimados y todos nosotros hemos visto los horrores, como niños fueron violados, fueron cremados, quemados, fueron matados, me imagino yo, en los brazos de sus padres, etcétera, etcétera. Es decir, horrores que nunca antes se habían visto. Y yo en lo personal me llegaron 2 vídeos que realmente quedé pero impresionado. Realmente con deseos, quedé angustiado, con deseo de llorar, porque el cuadro era muy duro, muy crudo. ¿Ya? Una fosa común, un socavón, un hoyo muy grande, mostraba el video, disculpen, y hombres, ¿cierto?, de diferentes edades, siendo llevados maniatados con sus manos atrás y empujados, pero así, digamos, sin ninguna contemplación, digamos, empujados a ese hoyo y disparados, pero a mansalva, así disparados con, digamos, como si fueran animales y muertos, digamos, una cosa horrible. Y ese foso, ese hoyo, se llenó, digamos, de aquellas personas matadas por este grupo extremo, ¿ya? Entonces, bueno, es realmente un horror. Y el otro vídeo que me llegó es una fila también de personas que estaban con sus manos atadas y cómo fríamente, digamos, pusieron pistola en su cabeza y le disparaban a los sesos, digamos, y cómo se llama, y los ametrallaban y después de muertos los seguían ametrallando. Entonces eso es algo, yo nunca jamás había visto algo en eso, bueno, es algo muy tremendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo entonces en este minuto en Israel, ¿cierto? Esto es lo que está sucediendo en Israel a partir de ese sábado, creo que fue el sábado 7, ¿cierto?, de octubre, ¿ya? 7 de octubre. Entonces, bueno, eso el Señor Jesucristo dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y sus hojas florecen, sabéis que el verano está cerca. Ahora, la higuera es Israel. Israel, como decíamos recién, después de 2000 y tantos años, 2500 años, volvió a su tierra. O después de 2000 años, ¿cierto?, de la dispersión en el año 70, ya por el general romano Tito. Entonces, pero Dios proféticamente dice que Él los regresaría a su tierra. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, ¿cierto?, Dios los reuniría de todas las naciones y los traería a su tierra, a la tierra de Canaán, a la tierra que Él se la dio a Abraham con juramento. Y también se lo confirmó a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Entonces, esa es la tierra que ellos tienen. Y los judíos, ¿cierto? Yo he oído en las noticias que ellos dicen, bueno, nosotros no tenemos dónde ir porque esta es nuestra tierra. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que Dios
digamos, como Dios lidia con Israel, Dios lidia con Israel como nación, con nosotros, con los gentiles, como su iglesia, Dios lidia como individuos, pero con Israel Dios lidia como una nación. Entonces, esta nación Dios la bendice cuando está en su tierra. Cuando está lejos de su tierra, Dios no los bendice. Y eso es un tipo de un cristiano, que cuando un cristiano está fuera de la palabra de Dios, entonces Dios no lo puede bendecir. Es lo mismo Israel, disculpen, vamos a tomar un poquito de agua. Es lo mismo Israel cuando Israel está fuera de su tierra, entonces Dios no lo puede bendecir, pero Dios bendice a Israel cuando está en su tierra. Entonces, a ver, vamos a tomar agua para no tener problemas con la voz. Entonces, fíjense, la higuera está floreciendo. La higuera está floreciendo. Ella, la higuera, es Israel y está en su propia tierra. Tiene su propio ejército, la bandera más antigua del mundo, ¿cierto? Está flameando en su lugar. Ellos tienen su propio ejército, su moneda. Y esa era una de las señales del tiempo del fin, cuando vendría el tiempo del fin sobre la tierra, porque vamos a ver los eventos que se desarrollan. Vamos a hablar un poquito sobre la profecía, ¿cierto?, que acabamos de leer, de Sofonías. Pero esto es el estado de cosas. Entonces estamos mirando el reloj profético de Dios, que es Israel, y encontramos que Israel está en su tierra, y entonces y está reverdeciendo, los pastos del desierto están reverdeciendo. Esa tierra, yo he leído, ¿cierto?, como un simple lector, esa era una tierra árida. Esa era una tierra que los otomanos no usaron, el imperio otomano no usó, y tampoco, digamos, el protectorado o el imperio británico, porque una tierra llena de piedras, una tierra árida, seca, no la hicieron producir. Pero cuando llegaron los judíos, ¿cierto?, el pueblo hebreo, por así decirlo, los judíos, llegaron a esta tierra desde el año 1880, que lo decíamos en el vídeo anterior, el año 1880 hasta el año 1903, ellos empezaron a sentir en sus corazones, estos judíos que habían sido esparcidos por cerca de 2000 años, empezaron a sentir en sus corazones el deseo ardiente de volver a su tierra. Y no estaban siendo empujados por nada. Pero después de eso, ¿cierto? Yo estoy hablando de 1880 a 1903. Pero después de eso, en la Segunda Guerra Mundial, sí, con la mortandad, con el holocausto judío de la matanza de 6 millones de judíos. No es poca gente. 6 millones de judíos fueron matados de la forma más horrible. Entonces, asesinados, disparados, las mujeres fueron violadas, sus cuerpos fueron quemados, cremados. Bueno, tanta demencia, tanta insanía que hicieron con este pueblo. Entonces, pero ahora está en su tierra y ellos han hecho prosperar la tierra, son una potencia mundial. De esta tierra de Israel salió Albert Einstein, salieron hombres de científicos. Los celulares que nosotros usamos lo hizo un israelita. Ya tantas cosas que ellos han aportado, digamos, ¿cierto?, para el beneficio de la humanidad. ¿Cuántos premios Nobel hay que son judíos? Entonces eso es. Ellos están en su tierra y la higuera está reverdeciendo. ¿Y qué es eso? Esa es una señal del tiempo del fin. Entonces, y viene algo muy difícil de explicar y de hablar, pero hay que hablarlo porque es la palabra del Señor. Entonces, que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, ¿cierto?, hablando acerca del tiempo del fin, Él profetizó y dijo: cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora,
dijo: el que lee entienda. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ya el profeta Daniel como un vidente, como un profeta, había visto esta cosa que se iba a hacer acá en la tierra de Israel, la cual Jesús llamó una abominación, ¿ya? Pero desoladora, que produce asolamiento. Y eso es lo que queremos ver un poco, porque ya todo el pueblo cristiano sabe eso, no es una idea mía. Ya yo lo acabo de leer, ¿cierto? Lo acabo de leer acá, en lo que son, digamos, está en internet, y dice así: el primer templo ya lo fabricó Salomón, fue construido por Nehemías, y otro en tiempo del imperio medo-persa. El rey Herodes lo amplió, y este era el templo que existía, estoy leyendo, el templo que existía en tiempos de Cristo, y que luego, en el año 70 de la era cristiana, fue destruido por el general Tito del Imperio Romano, y solamente quedó una muralla. Esa es la muralla de los lamentos, ¿ya? Donde todos los judíos van a orar, hicieron una plaza y todo eso. Entonces dice: y solamente quedó una muralla, o sea, el muro de los lamentos. La Biblia dice que el anticristo entrará en el templo de Jerusalén. Sigo leyendo, dice: hoy en el lugar del templo está la mezquita de Omar, de los musulmanes, pero está en territorio de Israel, está en mano de los judíos. Y dice, estoy leyendo acá, no sé quiénes lo escribieron, pero dice: el templo será levantado en este mismo lugar. Y lo interesante es que ya el templo está prefabricado, solamente habrá que montarlo, y esto no tomará mucho tiempo. Y dice acá, no sé, repito quién lo escribió esto, pero dice: sí, amados, el escenario está listo. Y dice: Cristo viene pronto, y nosotros podemos estar listos esperando al Señor. Ahora yo no sé eso del templo que lo tienen prefabricado, pero bueno. Entonces, pero lo tremendo es esto, que el año, yo tendría que buscar esa fecha, pero me imagino yo el año 600 o 700, búsquenlo ustedes. Omar edificó la mezquita de Omar, ¿cierto? Porque cuando él tomó todo ese lugar, Jerusalén y todo ese lugar, ¿cierto? Fue invitado a orar digamos, a orar, pero él, digamos, él quiso hacer, digamos, una mezquita. Y sobre las bases del templo, y esto es lo delicado, sobre las bases del templo, donde estuvo un día el templo de Salomón, ¿cierto? Omar edificó su mezquita, la mezquita de Omar, ¿ya? Entonces, pero eso está sobre las bases del templo que edificó Salomón. Y ahí abajo está la roca sobre la cual Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, cuando oyó una voz del cielo que le dijo: Abraham, detén tu mano, porque he conocido que me has sido obediente y no me has rehusado a tu único hijo Isaac. Por cuanto esto hiciste, yo te voy a bendecir. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, y en tu simiente serán benditas sobre toda la gente de la tierra. Entonces, y le dijo: y tu descendencia, Dios lo dijo, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Por qué Dios le dio esa promesa a Abraham? Que la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, poseería las puertas de sus enemigos, por esa obra de fe de Abraham. Entonces, eso es algo muy tremendo. Y ahora, sobre esta piedra, ¿cierto? Donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, a su único hijo Isaac, ¿ya? Entonces, que lo hizo por obediencia, porque Abraham sabía, ya Dios ya le había dicho que a través de Isaac lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar. Pero Dios le estaba diciendo: sacrifícame a tu único hijo Isaac, es decir, Dios lo estaba probando. Y Abraham,
cuando fue al monte Moriah a sacrificar a su hijo, a sus sirvientes les dijo esto. Fíjense la fe de Abraham. Le dijo, quédense acá, porque el muchacho y yo iremos a adorar al Señor y vamos a regresar. Es decir, Abraham no sabía cómo, él lo iba a hacer, lo iba a matar, pero sabía que Dios era poderoso para levantar nuevamente a su hijo Isaac. Bueno, eso fue la fe, digamos, que le agradó al Señor. Pero sigamos con lo que queremos llegar, que sobre esa piedra, esa roca, Salomón edificó el templo. Y no solamente el templo, sino que en ese lugar estaba el lugar santísimo, entiendo yo, donde el sumo sacerdote en el templo podía entrar una vez al año para ofrecer una expiación por los pecados del pueblo. Entonces ahí estaba el lugar santísimo, ¿ya? Y sobre ese lugar, porque el templo fue destruido, ¿cierto? El año 600, 700, 800, no lo sé, tengo que verlo bien, pero muchos años, muchos siglos después, fue edificada la mezquita de Omar. La mezquita de Omar. Seguramente el año 680, no sé, por ahí quizás. Entonces, y Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, dice, y ahí viene la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Él habló de la abominación desoladora, una abominación y que provocaría desolamiento, ¿ya? O asolamiento, y eso es destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo musulmán, ¿qué es lo que quieren hacer? Digamos, yo con respeto digo esto, digamos, porque ellos son quizás, muchísimo de ellos son personas honestas, pero bueno, eh, pero ellos jamás, ¿cierto? Que este grupo radical y que, digamos, eh, son terroristas, porque esa es la verdad, ¿ya? Ellos quieren terminar con Israel, acabar con todo Israel y en Jerusalén poner la capital, ¿ya? Los palestinos quieren poner su capital allí en Jerusalén y entonces, y ellos quieren poner, digamos, también, Jerusalén, ¿cierto? Siempre ha sido el centro del mundo. Jerusalén ha sido destruida varias veces, Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad, dicen, 3 veces santa, porque es profundamente significativa para el mundo judío, porque Jerusalén es la capital, ¿cierto?, del reino. Jerusalén fue tomada por capital por el rey David, ¿ya? Entonces es su capital y Salomón en Jerusalén edificó el templo. Entonces, pero también para los judíos actualmente Jerusalén es significativa porque está el muro de los lamentos, ¿cierto? Para los musulmanes porque está la mezquita de Omar y para el pueblo cristiano porque está el Santo Sepulcro y etcétera. Entonces por eso que es la ciudad que le llaman 3 veces santa. Pero Jerusalén en la profecía, Dios dijo, he aquí yo pongo a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y dijo él, el Señor, no lo digo yo, lo dijo el Señor, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Y el Señor dijo, he aquí, yo estoy en contra de todos los pueblos, de todas las naciones que vienen en contra de Jerusalén. Porque el Señor dijo, porque yo reuniré a todas las naciones en contra de Jerusalén. Ahora, en este minuto, por supuesto, no todas las naciones están en contra de Jerusalén, pero vendrá el tiempo en que sí, todas las naciones, entiendo, ¿cierto?, van a estar en contra de Jerusalén, pero cuidado, porque el Dios de Israel peleará en aquel día por Jerusalén. Ahora, en Daniel capítulo 12 dice que, lo vamos a leer, ya, que se levantará Miguel.
en aquel día, dice, se levantará Miguel. Y eso es algo muy tremendo porque Miguel va a pelear por Israel. El ángel Miguel o el gran arcángel Miguel, que es uno de los ángeles más poderosos del cielo. Dice, lo voy a leer para que ustedes lo puedan, en Daniel capítulo 12, ¿cierto? Dice, en aquel día se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Lo leo, Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo, falta un poquito, estamos en el tiempo ya, entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, Miguel está por Israel, ¿ya? Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y dice también la profecía, muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, que eso es la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, esa es la segunda resurrección después del milenio. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué entendemos estas cosas? Porque estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, entonces, volviendo, digamos, a la profecía de Sofonías, ¿cierto? Es el día, digamos, de la ira del Señor. Es el día de su ira. Y Él está en contra, ¿cierto? Él está en contra de los soberbios. Porque acá también dice en el libro de Malaquías, dice, y todos los soberbios, lo voy a citar así, el profeta Malaquías, capítulo 4, también profetizó este tiempo del fin. Y él dijo, porque viene el día grande y ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y dice así, hollaréis a los malos, hollar es pisar, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿cuál es el cuadro? El cuadro es su pueblo asediado por las naciones, y Dios mismo viene a pelear por ellos, pero también va a estar Miguel, el gran príncipe. Ahora Miguel, Dios y Miguel, por supuesto, echaron fuera a Lucifer, ¿ya? Allá en el cielo. Cuando se rebeló Lucifer, ¿cierto? Miguel lo echó. Ahora, por supuesto que Miguel era Cristo, no voy a entrar en eso, ¿ya? Pero hablando de teofanías, que Dios unge, ¿cierto? Dios puede ungir a un ángel y manifestarse Dios mismo a través de ese ángel. A eso me refiero. No que Miguel sea Dios, sino que Dios ungió a Miguel, ¿cierto? Y Miguel era Cristo, el ungido en ese momento. Entonces, y Miguel echó fuera a Lucifer y sus ángeles. Ahora, esa batalla, la primera batalla se dio en el cielo. Y esa batalla termina en Armagedón. Y Armagedón es el tercer ay, es la tercera guerra mundial que va a ser peleada sobre los montes de Israel. Ahora, ¿por qué se desata esta batalla que ya estamos viendo, digamos que la chispa ya ha sido encendida, ¿cierto?
pero se desata por lo que acabo de leer en Mateo capítulo 24, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Lo voy a leer, eso está en Mateo capítulo 24, lo voy a leer para leerlo bien, literalmente. Entonces, Mateo 24 dice así. Entonces, a ver, y dice entonces, discúlpenme un segundito, entonces, acá está, el capítulo 24, versículo, vamos a prender esta luz, dice el capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Se fijan que la Biblia está hablando del fin, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, esta profecía se cumplió varios siglos después, pero el Señor Jesús como profeta, el profeta de los profetas, Él anunció esto. Y fíjense, dice, verso 15, capítulo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y dice ahí, bueno, y sigue hablando nuestro bendito Señor Jesucristo, pero nuestro Señor, el Emanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, el Dios de la gloria, Él dijo esto. Cuando veáis, ¿dónde? En el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo que edificó Salomón, ¿cierto? Ahí, digamos, estaba, ¿cierto? El atrio, el santo y el santísimo. ¿Ya? Y el lugar más santo del templo era el santísimo. Bueno, en este lugar fue edificada la mezquita de Omar. Por eso que el Señor Jesucristo habla acá, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Porque ¿qué es lo que es una desolación desoladora de que habló el profeta Daniel? Entonces, que produce desolación, ¿ya? O asolamiento o desolación, la abominación desoladora. Entonces, eso es. Ahora los judíos quieren construir sobre el templo, pero ahí en la explanada del templo está la mezquita. Sobre las bases del templo Salomón hay dos cosas, hay dos mezquitas, entiendo. Está la mezquita de Omar y está la mezquita, no sé si se llama mezquita, está Al-Aqsa. Y eso es venerado, ¿cierto?, por el pueblo musulmán, por la fe islámica. Entonces sus lugares más sagrados o más importantes para la fe islámica es la Meca, es Medina, y este tercer lugar, digamos, Al-Aqsa o la mezquita de Omar, donde según ellos, ¿cierto?, dicen que Mahoma desde allí subió al cielo, ¿ya? Según la fe islámica. Mahoma desde allí subió al cielo, por eso es que ese lugar para los, digamos, para el Islam es un lugar sagrado. Pero uno tiene que leer acá lo que dice la Biblia, ¿cierto? En el capítulo 24 de Mateo, versículo 15. Y esto es lo que produce el asolamiento o la desolación. Desolación, la quemazón. Yo creo que ya quedó claro eso. Entonces, por eso que estamos en el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin, ¿ya? Y Jesús profetizó esto. Entonces, y también el Señor Jesucristo profetizó que hollarían los muros de Jerusalén hasta, y eso fue el año, entiendo, 67, si es que no estoy equivocado, ¿cierto? Cuando los judíos tomaron la ciudad de Jerusalén, no toda la ciudad de Jerusalén, y iban ellos a colocar la bandera,
cierto, entiendo, en la explanada del templo, pero creo que uno de ellos dijo que no lo hicieran así porque eso haría estallar la tercera guerra, yo creo. Entonces, ahora, estamos en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a estar terminando con esto. Lo que sucede es que Israel, ellos van a recibir, ¿cierto? Viene lo que se llama la gran tribulación, que son 42 meses de gran tribulación, donde acá sobre la tierra sobreviene lo que es la bestia y el reinado de la bestia, ¿ya? Esta gran iglesia apóstata con sus hijas, todas las distintas organizaciones, formarán lo que es el concilio, ¿ya?, mundial. Entonces, y harán una sola religión. Harán una sola religión. Y sobre este líder, el último líder mundial, ¿cierto?, que se le llama la bestia, todos conocemos en Apocalipsis 13 que, ¿cierto?, mandará, ¿cierto?, o empezará a demandar su marca, la marca de la bestia en todas las personas, y aquellos que no tienen la marca de la bestia en sus frentes o en su mano derecha, ¿cierto?, no podrán comprar ni vender. Entonces los va a exterminar de esa forma, porque si no pueden comprar ni vender, ¿cierto?, entonces de esa forma los va a exterminar. Entonces viene el reinado de la bestia y viene 3 años y medio de gran tribulación, ¿ya? Ahora, también esta bestia procurará sentarse en el templo de Dios, haciéndose llamar Dios. Por eso se piensa que el templo va a ser reconstruido, pero él se va a hacer pasar por Dios. Entonces, y dice la Escritura, tanto es así que se sienta en el templo de Dios haciéndose llamar Dios. Entonces, bueno, y en ese mismo tiempo Dios llama a los 144.000 judíos, 144.000 judíos que son 12.000 de cada tribu, que los encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Voy a leer por unos minutos. En el capítulo 7 del Apocalipsis, a ver si podemos leerlo. El capítulo 7. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Vientos significan guerras. Entonces noten, dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, detenían todas las guerras, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Israel es el siervo de Dios. Entonces, estos 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que las voy a señalar ahora, ellos son los siervos de Dios. Y estos 4 ángeles detienen toda guerra de exterminio, de asolamiento, entonces hasta que hayan sellado a estos 144.000. Escuchen bien, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dijo Juan, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, Israel regresó al año 46, 47, ¿cierto? 48 como nación, y regresaron los judíos de todas las naciones debajo del cielo, de diferentes naciones. Como mencionamos en el video anterior, estos grandes grupos askenazí, que eran los judíos repartidos por toda Europa,
y los sefarditas o sefaradíes, que se fueron a las partes de España y por allí, ellos regresaron y ellos, después de 2000 años, no sabían a qué tribu pertenecían o pertenecen, pero Dios sí lo sabe, y aquí en el capítulo 7 del Apocalipsis, que significa quitando el velo, Dios da a conocer a estos 144.000 y a qué tribu pertenecen. Entonces dice: oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. Dice: de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y 12 por 12 dan 144.000 judíos, que no es como dicen, entiendo, los testigos de Jehová, que son la iglesia especial o algo así. No, estos son judíos. Entonces, y más abajo, la multitud de ropas blancas, cuando a Juan se le pregunta quiénes son estos, como eran gentiles, Juan dijo: no lo sé, Señor, tú lo sabes. Pero Juan sí reconoció a su pueblo, porque Juan es judío. No voy a decir es judío, porque él en algún lugar, en la otra dimensión está Juan, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que viene. Y Dios a estos 144.000 judíos les va a enviar a Moisés y a Elías. A Moisés y a Elías, que le van a predicar a Jesucristo. Entonces estos 144.000 judíos, ellos van a recibir al Señor Jesucristo como el Mesías, ¿ya? Como la expiación, y van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, como lo dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 38 y 39 del libro de los Hechos. Entonces van a ser bautizados, ¿cierto? Y ellos también van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello de Dios. Disculpen. El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. No es guardar un día, el día sábado, como dicen los adventistas. Porque la Biblia dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Disculpen, no es guardar un día, es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿ya? Estamos viendo en el reloj de Dios dónde estamos, en qué día, en qué tiempo estamos viviendo, y estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora voy a terminar rápidamente con esto. Sansón, él, digamos, este juez, ¿ya? Este juez, Sansón, él murió, ¿ya? Él murió en la ciudad de Gaza. Él murió en la ciudad de Gaza, que ahora, cierto, ha sido evacuada, y hay una operación militar israelí, ¿cierto? Y ahí están, digamos, los terroristas de Hamas en estos túneles subterráneos, digamos, con todos los secuestrados seguramente, o con algunos secuestrados que todavía quedan, que no han ultimado o que no han matado. Entonces, en esta misma ciudad de Gaza murió Sansón, este juez. Y ahora para nosotros en el mensaje, ¿cierto? Es muy interesante, digamos, porque Dios, el misterio que Dios tenía, ¿cierto? En todo el libro llamado la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todo eso fue escrito por inspiración.
digamos, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, ¿ya? Todo eso fue escrito por Moisés, pero fue escrito por inspiración. Dios le reveló a Moisés todas esas cosas. Y todo este libro, que se llama la Biblia, que son 66 libros, todos fueron escritos por inspiración, porque la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso que la Biblia es la palabra de Dios, es el libro de Dios. Y el pueblo judío es el pueblo del libro, porque ellos aman el libro, aman los profetas antiguos testamentarios y saben que ellos, los profetas, hablaron siendo ungidos por el Espíritu de Dios. Entonces, pero este libro para nosotros, los gentiles, que somos la iglesia de Cristo, tiene un misterio. Y ese misterio Dios lo mostró en las páginas de la Biblia, en Génesis, Éxodo, Números, o Deuteronomio, Números, Levítico, etc. Y a través de todos los profetas en el libro, los jueces, y en la vida de ellos, y en la vida de los profetas, Dios mostró este misterio a la iglesia gentil, ¿ya? El misterio que Dios lo tenía oculto por siglos y edades. Y eso se deja ver en cada uno de los personajes de la Biblia. Por ejemplo, en Sansón, termino diciendo esto, en Sansón no era una persona, digamos, fornida, así con hombros anchos y que medía 1,80 m o 2 metros y un hombre muy forzudo. No, era todo lo contrario. Sansón era poco menos, disculpe la expresión, pero como el niño de mami. Era un poco como así afeminado y era chico, no era grande y no tenía ninguna apariencia de musculosa. Pero lo sobrenatural en Sansón es que sobre él era nazareo, tenía un voto nazareato, que él no podía beber vino ni sidra, ni tampoco cortar su cabello en todo el tiempo de su separación de su apartamiento para el Señor. Entonces, y él tenía, y aquí viene una clave para nosotros, una revelación, él tenía 7 guedejas. También David tenía 7 guedejas, pero el número 7 es el número perfecto de Dios y Dios quiere mostrarnos algo con eso. ¿Ya? Acuérdense que la Biblia encierra, por así decirlo, las 7 vueltas a Jericó. Cada día tenían que dar una vuelta, pero el séptimo día tenían que dar 7 vueltas a Jericó. Y en la séptima vuelta los 7 sacerdotes iban a sonar los cuernos y ellos tenían que, cuando escucharan esos 7 cuernos, ya el sonido de esos 7 cuernos o esas 7 trompetas, ellos tenían que gritar y los muros de Jericó caerían. Ahí está el número 7. Así también Naamán, el que tenía la lepra, ¿cierto? Este general sirio, entiendo que era sirio o asirio, sirio, este general Naamán que tenía lepra, el profeta Eliseo le dijo que se zambulliera en el Jordán 7 veces, ¿ya? Y cuando él se zambulló y salió la 7ª vez, dice la Biblia que su carne se volvió como la carne de un niño. Es decir, la lepra se fue y su carne le fue restaurada como la carne de un niño. Y así, entonces, porque Jordán significa muerte en los tipos bíblicos, ¿ya? Y así el cristiano nosotros entendemos que ahí hay una revelación profunda, tal como las 7 vueltas a Jericó. Entonces, los judíos no entendían estas cosas, ¿ve? Pero también no entendían los 7 ricitos que le colgaban en la espalda a Sansón. Y esos 7 ricitos es algo muy profundo, ¿ya? No es solamente el pelo de Sansón, no. Era un pacto de Dios con Sansón. Y cuando Dios veía ese pacto, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Y este alfeñique, que no pesaba mucho, ¿cierto? Que no tenía apariencia de nada, ¿qué es lo que hizo? Una vez descendió a Gaza, a esta ciudad, ¿cierto? Donde están escondidos los terroristas de Hamas. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que entró a Gaza, ¿ya? Y cuando los filisteos supieron que Sansón estaba en Gaza, rodearon la ciudad de Gaza. Y él dice que durmió hasta como la medianoche, como hasta las 12 de la noche, y se levantó y se fue, pero estaban las puertas de Gaza cerradas. Y escuchen esto, esas puertas gigantescas de la ciudad de Gaza de bronce
pesaban como 8 toneladas cada una. Pero ¿qué es lo que hizo Sansón? Ya tomó las puertas, las descerrajó, las sacó de su, ya, y se las cargó sobre sus hombros. Esos son 8 más 8, ¿cierto? 8 por 2 son 16 toneladas. Se las echó sobre el hombro y caminó con ella y la subió a una colina que está enfrente del monte Hermón, creo que es, si no estoy equivocado. Entonces, pero la subió a esa colina y las puso ahí y se sentó sobre ella. Los filisteos tuvieron sentido común porque sabían que si ese hombre había descerrajado las puertas de Gaza, las había puesto sobre sus hombros y había subido una colina con ella y se había sentado sobre ella, nadie se iba a acercar a Sansón. Escuchen, porque el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, era un pacto. Ahora no es la fuerza de Israel, no es la inteligencia, usted sabe, de los generales del ejército, no, del ejército de Israel, sino que es la fuerza de Dios. Dios pelea por su pueblo, que es Israel. Entonces, por eso que ahí está lo que hemos leído al principio, ¿cierto? Esta profecía, ¿ya? La profecía de Sofonías capítulo 2, ¿ya? Donde Gaza será desamparada. Es decir, ¿cierto? Ascalón será asolado, Asdod, Ecrón, ¿ya? El pueblo de los seteos, Amón, entiendo que Amón, los hijos de Amón es Jordania, Moab también allí es Jordania, entiendo que sí. Entonces, gente, no estoy hablando de todos, pero acá la profecía Sofonía dice, gente sin pudor, y que el furor de la ira de Jehová ya va a venir sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos han afrentado a su pueblo, lo han afrentado, lo han injuriado, lo han menospreciado y quieren barrerlo de sobre la faz de la tierra. Y sobre el templo que Dios, y sobre el templo que Dios le mandó a Salomón edificar, han hecho esa cosa que el Señor la llamó una abominación que provoca asolamiento, desoladora. Entonces eso es. Ahora, Sansón, por cierto, como ustedes saben, le reveló su secreto a Dalila, ¿ya? Porque Dalila, digamos, cierto, afligió su alma, con su encanto afligió su alma, hasta que él le contó, le dio a conocer lo que estaba en su corazón y le dijo que él era un nazareo y que nunca había pasado navaja sobre su cabeza. Y entonces Dalila lo hizo dormir sobre sus piernas, ¿cierto? Sobre sus faldas, por así decirlo. Todos esos son tipos bíblicos también. Entonces, y le cortó el pelo. Y cuando se despertó, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y entonces él pensó que se escaparía como las otras veces, porque estaba jugando, Dalila representa a la iglesia, ya él estaba jugando con la iglesia o a la iglesia, ya, y pensó que se escaparía, pero esta vez el Señor lo dejó, porque la fuerza de Israel es el Señor. La fuerza de un cristiano es el Señor, ese poder escondido que estaba en Sansón, ¿ya? Es la fuerza del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó? Él llegó a ser un simple mortal porque sin el Señor no somos nada, ¿ya? Sin mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Entonces, Israel sin el Señor nada puede hacer. Entonces, ¿qué sucedió con Sansón? Lo aprisionaron, lo ataron y le sacaron los ojos y lo pusieron en la cárcel para que diera la vuelta, hiciera girar un molino, ¿cierto? Entiendo que fue así, ¿ya? Y luego ellos, estando alegres, los filisteos, de la victoria de su ídolo Dagón sobre el Dios de Sansón, el Dios viviente, porque todo lo demás son ídolos, el único Dios viviente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que a todo esto lo quiero decir, y es el Dios de toda la humanidad. Es el Dios de los árabes, de los cretenses, es el Dios de los griegos, el Dios de todo linaje humano, es el Dios
de Abraham, de Isaac y Jacob, porque no hay otro Dios. Entonces, pero estos filisteos, cuyo dios era Dagón, estaban celebrando la victoria, según ellos, de Dagón sobre Jehová, el dios ya de Sansón, porque lo habían derrotado. Y ahí dijeron a Sansón, en el palacio de los filisteos, dijeron: traigan a Sansón para que nos divertamos, o ¿cómo se dice? Para divertirse ya con él, para hacerlo, hacer un juguete de Sansón. Y lo trajeron para mofarse de Sansón, ¿cierto? Y entonces, pero lo que no supieron ellos, que en su cautiverio, en la cárcel, le había crecido el cabello a Sansón. Y Sansón se lo tocaba, ¿cierto?, cada cierto tiempo. Bueno, y hasta que notó que las guedejas le habían crecido. Y cuando estaba ahí en el templo, en esa casa donde habían más de 3.000 filisteos, ¿cierto? Entonces él le dijo a un jovencito, que lo llevara a las columnas de la casa. Y entonces el jovencito los llevó a la columna de la casa, mientras todos esos filisteos ebrios y borrachos se divertían y se mofaban de Sansón. Sansón clamó y dijo: solamente una vez más, Señor, permite que me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios vio que su pacto estaba ahí, él vio las guedejas, ya vio que su pacto estaba ahí. Entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, ¿cierto? Y él derribó esos pilares y toda la casa se derrumbó y todos esos filisteos que estaban ahí murieron. Y dice la Biblia que fueron más los filisteos que mató en su muerte que los que mató en vida. Y si ahí habían más de 3.000 filisteos, y en una ocasión Sansón mató con una quijada de asno seca que encontró en el desierto, mató a 1.000 filisteos, con una quijada seca, mató a 1.000 filisteos, y ahora derrumbando toda esta casa mató a más de 3.000, y dice que mató más en su muerte que en su vida. Bueno, pero todo eso es porque Dios respeta sus pactos. Y hay un pacto sobre la iglesia verdadera, un pacto de 7 colores. Y ustedes van a entender lo que estoy diciendo. Cuando esas guedejas le crezcan a la iglesia verdadera, Dios va a mirar su pacto, y este poder sobrenatural de la tercera etapa, la tercera fase, estoy hablando para el mensaje, va a venir sobre este pueblo, y maravillas y proezas que nunca han sido hechas van a ser hechas. Y entonces habrá un ministerio corto y rápido que estremecerá la tierra. Y la novia se va a ir, o la iglesia, la esposa de Cristo, se va a ir en el rapto, y luego viene todo lo que se llama la gran tribulación y todas estas cosas que hemos dicho. Entonces, mire cómo se fue el tiempo. Que el Señor Jesucristo les bendiga, y bueno, y será hasta una próxima ocasión. Si a usted le agrada este video, hágalo, compártalo con sus amigos, con su familia, aquellos que les gusta, le agrada la profecía bíblica y estudiar la Biblia. Entonces compártalo, y si a usted le agrada esto también, dele un like, y invite que otros se suscriban también al canal, porque eso nos ayuda a que el Evangelio, la palabra de Dios, corra y sea glorificada, se dé a conocer, la puedan conocer otras personas también. Entonces, que el Señor Jesucristo les bendiga, y hasta muy luego, si así Dios lo permite. Que Dios le bendiga. Amén.